Nosotros tenemos en el ejercicio número 1 que hacer 0,4 por 0,2. Entonces vamos a comenzar multiplicando por, en este caso, el decimal, el 2. Entonces vamos a multiplicar como si fuera normalmente una cuenta de multiplicación. Empezamos 2 por 4, colocamos el 8. Ahora 2 por 0, 0. Colocamos un guión y ahora empezamos a multiplicar, en este caso con el 0. 0 por 4 es 0 y 0 por 0, 0. Una vez que tenemos los números, ahora vamos a sumar. Ahí, perfecto. Entonces, bajamos el 8 y sumamos. 0 más 0 es 0. Y en este caso tengo otro 0, no tengo una cuenta para hacer ahí. Bueno, ¿qué sucede con los decimales? Los vamos a contar. Después de la coma vamos a contar cuántos números tenemos hacia nuestra derecha. Tenemos de la coma hacia acá 1. Y de acá de la coma hacia la derecha tenemos otro. O sea, tenemos 1, 2. Ahora, esos dos los vamos a contar, pero de derecha hacia izquierda. Entonces, contamos 1, 2 y colocamos delante la coma. O sea que nuestro primer ejercicio nos da 0,08. Vamos con el ejercicio número 2. Tenemos 3,25 por 1,4. Vamos a comenzar a multiplicar el 4. 4 por 5. 4 por 5, 20. Me llevo 2. 4 por 2, 8 más 2, 10. Fíjense que el que sabe multiplicar, la cuenta con decimales es muy parecida. 4 por 3 es 12, más 1, 13. Ahí está. Y colocamos el guión porque es de dos cifras. Ahora seguimos con el 1. 1 por 5, 5. 1 por 2, 2. 1 por 3, 3. Y sumamos a la línea. Perfecto. Bajamos el 0 y hacemos 0 más 5, 5. 3 más 2, 5. 1 más 3, 4. Y ahora contamos los lugares para saber en dónde posicionamos la coma. Después de la coma, hacia la derecha tenemos 1, 2 lugares. Y en este caso tenemos otro lugar más. Entonces tenemos 1, 2, 3. Ahora, de derecha hacia izquierda, contamos 3 lugares. 1, 2, 3. Colocamos la coma y nuestro resultado es 4,55. Ahí está. Si quieren pueden colocar el último 0 también, si no, no es necesario. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Como verán, cada ejercicio va teniendo un grado de dificultad, ¿no? Por eso les recomiendo que se queden hasta el final. Y obviamente se suscriban al canal. 3 por 6, 18. Me llevo una. 3 por 5, 15. Más 1, 16. Me llevo una. 3 por 0, 0. Más 1, 1. Y 3 por 0, 0. Coloco el guión. Vamos con el 2. 2 por 6 es 12. Me llevo 1. 2 por 5, 10. Más 1, 11. Fíjense que los pongo en la parte de arriba, ¿no? 2 por 0, 0. Más 1, 1. Y 2 por 0, 0. Y ahora vamos a sumar. Bajamos el 8. Simplemente lo bajamos. Y hacemos 6 más 2 son 8. 1 más 1, 1. ¡Ay! Dios santo. Ese es 1 por 1. 1 más 1, 2. 0 más 1, 1. Y el 0. Contamos 1, 2, 3 lugares y otro más 4. 1, 2, 3, 4 lugares. O sea que mi resultado 0,4.
coma, tenemos el 1, 2, 8, 1288. Ahí está. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Comencemos. Vamos a empezar multiplicando el 5. 5 por 8, 40. Me llevo 4 en el de al lado, ¿no? 5 por 4, 20, más 4, 24. Me llevo 2. 5 por 2, 10, más 2, 12. Me llevo 1 en el de al lado. 5 por 1, 5, más 1, 6. Y coloco el guión. Tabla del 7. 7 por 8, 56. Y coloco el 5 al lado. 7 por 4, 28. 29, 30, 31, 32, 33. 3. Y me llevo 3 al lado. 7 por 2, 14. 15 y 6, 17. Y me llevo 1. 7 por 1, 7, más 1, 8. Esta parte es muy importante, que cada número esté por debajo. Línea, otra línea más, porque vamos con el 3. 3 por 8, 24. Me llevo 2. 3 por 4 es 12, 13, 14. Me llevo 1. 3 por 2, 6 y 1, 7. 3 por 1, 3. Ahora, guión, guión, otro y tabla del 0. Acá es otra manera también que se puede hacer. Vamos a seguir con el mismo procedimiento, pero hay otra forma. Lo explicaré en otro video. Hacemos 0 por 8, 0. 0 por 4, 0. 0 por 2, 0. Y 0 por 1, 0. En realidad es agregar un 0 adelante, pero bueno, no los voy a marear. Ahora sumamos. Vamos a seguir el procedimiento. Voy a subir un cachito más. Bajo el 0. Sumo 6 y 4, 10. Me llevo 1. 3. Y 3 son 6 y 4 son 10. Me llevo 1. 7 y 7, 14. 15 y 6, 7, 18. Más 4, 18. Me llevo 1. 8 más 8, 16. Me llevo 1. Y 3 más 1, 4. Y debajo el 0. Ahora vamos a contar todos los lugares después de la coma. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La coma acá adelante. Este 0 no va a contar. Entonces me va a quedar 4,68. ¿Por qué? Porque es 0,4. 0,4 es 4. 68, todos estos ceros después en decimales no cuentan. Así que hemos llegado al final de este video. Gente, espero que se haya entendido el tema de hoy. Si es así, espero sus likes, que compartan, que suscriban al canal. Y recuerden de que así como este video largo de muchos ejercicios, yo también realizo videos cortitos que subo a diario. Además, voy a ir publicando PDFs con ejercicios para que puedan ejercitar y ver la resolución si lo que están realizando está correcto. Es una ayuda más para aquellos que quieran realmente aprobar matemática. Les mando un beso grande y nos estamos viendo en el próximo video. Bye.